Bloqueo Salud es nuestro hashtag de la noche y para hacer el planteamiento del tema le damos las gracias a Azúcar de Guatemala. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Y para plantear el tema, en la vía electrónica se encuentra el ministro de Salud Pública, Mariano Rayo, a quien le agradezco haber tomado esta comunicación. Ministro, hoy algunos trabajadores aseguran que usted ha insinuado en que se puede privatizar el Sistema Nacional de Salud. ¿Es esto cierto? Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. No, no es cierto. Este planteamiento de una posible privatización lo hicieron en la asamblea del Colegio de Médicos de Guatemala hace aproximadamente 3 semanas. Y de ahí los sindicalistas han derivado que yo he promovido esta situación, lo cual es totalmente incorrecto. Cuando asumí el cargo el 30 de septiembre fui claro en el sentido de que respetaba la Constitución y las leyes de la República y esto no me lo permite. Hasta el momento, ¿cuál ha sido, pues numéricamente, su gestión? Entiendo que es una gestión corta, pero que ha tenido un impacto fuerte y por eso es que se ha venido dando una serie de procesos complejos, incluso el despido de más de 200 personas dentro del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál es su valoración, la propia, que hace luego de los días que ha pasado al frente de la cartera? Pues consecuente con los 4 objetivos estratégicos que nos propusimos, uno de los cuales era poner la casa en orden, limpiar la casa del Ministerio de Salud Pública. Cuando lo dije recibí muchos aplausos, incluso de los sindicalistas, mas sin embargo cuando se trata de ordenar la casa también en el ámbito laboral, pues eso ya no les gusta tanto. Así que seré consecuente hasta el 14 de enero en cuanto a limpiar y ordenar la casa del Ministerio de Salud Pública. La última pregunta, señor ministro. El tema a lo largo prácticamente de los últimos 2 meses ha sido el abastecimiento en los diferentes centros hospitalarios nacionales. ¿Cómo se ha avanzado en ese tema? Pues por el momento tenemos a los 44 hospitales trabajando con limitaciones, eso no hay discusión, todavía nos hace falta más inversión en cuanto a insumos y medicamentos, como también de varios servicios, porque hay que recordar que varios de los servicios que se prestan en algunos casos son arrendados o se subcontrata a empresas privadas. Así que seguimos trabajando con el objetivo de entregar los servicios básicos establecidos en todo el sistema de la red hospitalaria, los 44 hospitales, de ser posible tratar de alcanzar los 1.742 puntos de atención en salud para que el gobierno del presidente Jimmy Morales pueda tener un punto de arranque mejor al que nos hemos encontrado. Nos quedan semanas de decisiones muy difíciles. No dejo de olvidar de que tenemos 1.030 millones de quetzales menos en el presupuesto 2016 y eso nos obliga a tomar decisiones que garanticen en primer lugar la atención a los pacientes. Todo lo que continúa, todo lo demás, pues necesariamente tendrá que sufrir algún tipo de reducción. Agradecido, ministro Rayo, por haber tomado esta comunicación. Muy gentil y buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Gracias. Entramos al debate. Bloqueo Salud como nuestro hashtag de la noche. Esto fue gracias a Azúcar de Guatemala. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Bloqueo Salud es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes antes de comenzar con el análisis. Mario nos plantea: los bloqueos Salud de carreteras es una ruleta rusa. Solo por suerte nadie ha perdido la cordura después de 4 horas y ha hecho una tragedia. El doctor Hernández. Sindicato de Salud no tiene la solvencia moral para pretender defender intereses del pueblo, solo defiende intereses sectoriales. Julio nos dice: considero que no se puede pretender exigir que se respeten los derechos de algunos pisoteando los de otros. Loza nos dice: quieren que vendamos la idea que luchan por el bien común y lo único que les interesa son sus prebendas. Y Antagónica nos dice: si ya duele el bloqueo Salud, solo esperemos a enero cuando carguen en hombros al zángano y rey de los bloqueos Joviel Acevedo. Parte de los mensajes que ya tenemos con Bloqueo Salud. Le doy la bienvenida a las buenas noches al licenciado Adrián Zapata. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches, Ana Lucía. Bienvenida a este día no usual. Bueno, pues
Creo que vivimos hoy una jornada que hacía ratos que no se movilizaba alguna agrupación sindical, por lo menos a este nivel, a nivel de bloqueo de carretero y demás. Y bueno, yo quisiera partir al margen de lo que muchos de nuestros tuiteros, en particular, por ejemplo, Mario Figueroa y el doctor Hernández, nos hacen ver justamente en el marco, primero, Mario, que nos dice el tema cabal de que ha sido una suerte que la intolerancia y la dinámica social no haya generado una tragedia. Y el doctor Hernández, que la deslegitimación del sindicato como tal en aras de una reivindicación social, cuando solamente se pretende una reivindicación gremial. Y partiendo de esos dos aspectos, yo quisiera diferenciar el problema que tenemos, porque el problema de salud trasciende al hecho de los bloqueos carreteros. Esto es una consecuencia, esto es circunstancial. Creo que deberíamos abordarlo desde dos perspectivas. La primera de ellas es partiendo del tema de financiamiento del Estado, el financiamiento en particular de la salud pública, para ver qué podemos hacer, si el modelo está fracasado, evidentemente con el presupuesto que se tiene, brindar un sistema de salud pública, es decir, gratuito a todos los habitantes, es viable o inviable, y en ese marco conceptual entender la diferencia entre una privatización y una tercerización. Aquí quiero abrir un paréntesis haciendo ver que en lo particular y en lo personal yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos figuras, pero si el diseño y finalmente la visión es esa, hay que entender la diferencia entre ambas cosas. Y el otro es el tema del movimiento sindical en el seno del Ministerio de Salud, que de hecho es replicable en otras carteras, pero cómo ese desgaste ha deslegitimado los liderazgos y ha generado primero el rechazo popular y segundo, situaciones también con un impacto financiero al Estado totalmente insostenibles. Entonces, en esta primera intervención quisiera abordar la primera de las ideas que yo les traslado. Tercerizar y privatizar son dos cosas distintas. La tercerización, de hecho, hoy por hoy se da en el Ministerio de Salud cuando se contratan ONGs para que presten servicios de extensión de cobertura. Si el esquema fuera brindar la salud pública desde una perspectiva de tercerización, sería que el Estado se quede como un mero regulador y simplemente contrate los servicios de entes privados para que dentro de la dinámica del mercado estos presten los servicios y el Estado les pague. Problema con eso, además de que el hecho de que el Estado abandona su rol fundamental en la búsqueda del bien común, es que el mercado, como hemos visto, no se autorregula en cuestiones como estas y, por ejemplo, para muestra un botón, veamos el tema con el acceso a medicamentos, veamos otra cantidad de lugares donde el hecho de prestarle o venderle un servicio desde lo privado al Estado se convierte en un seno de corrupción y de una competencia ilegal. Y el otro aspecto es también la incapacidad de gran parte de esta población para poder adquirir esos servicios si se diera el caso de la privatización, que no es más que el hecho de trasladar toda la responsabilidad de la prestación de un servicio directamente a un privado y que éste cobre directamente a los usuarios. El punto es quién lo paga. En ese caso también me parece algo descabellado, sobre todo por los niveles del poder adquisitivo de nuestra población, de quienes pueden realmente pagar esos servicios en salud. En esos dos esquemas creo que el Estado no puede dejar de cumplir su rol, pero sí creo invariablemente que tenemos que buscar una forma de rediseñar el sistema de salud para abordar este tipo de problemas. Como estamos, evidentemente ya no se puede. Y esto llega a un problema que es el dique permanente, que es justamente el financiamiento de la salud de este país. Y la precariedad que tenemos no solo es un tema de insumos, es un tema del desborde que se ha dado en virtud de irresponsabilidades desde el sistema, desde los gobiernos anteriores, y la falta también un poco de visión de algunas agrupaciones sindicales. Que yo quiero aquí solamente cerrar esta primera intervención con esto, que también no me parece tan satánico o tan señalable el hecho de buscar una mejoría gremial. Creo que eso no es algo tan señalable. De acuerdo. Pero solo voy a terminar. Con un sistema colapsado. A eso voy. El problema es cuando es a costa también incluso de otros trabajadores del Estado. Pero lo que yo voy es a que el hecho de que los platos rotos del desfinanciamiento del Estado, me parece que deberíamos analizar y evaluar realmente si tiene que pagarlo el trabajador del Estado. Es decir, hay gente señalable muy mala, pero hay mucha gente muy buena que trabaja durísimo en el Estado. Entonces, ¿a qué voy yo? En lo macro, determinar el desfinanciamiento del Estado bajo el señalamiento de los burócratas haraganes y bajo el señalamiento de que ellos tienen que absorber la falta de recursos del Estado, creo que es algo que tenemos que analizar con más cautela. El problema es que no hay una forma, al menos... quién es el bueno. Exacto. Ese es el tema el que plantea Ana Lucía. ¿Cómo hacer para yo determinar
¿Quién es ese trabajador sacrificado que deja su empeño y su honra al servicio público? Ese es un tema fundamental. Ojo, si no forma parte del sindicato, entonces no recibiría. Porque el incentivo es perverso. Pero ya lo vamos a Pero ser parte del sindicato no es perverso. No. O sea, no estamos equivocando los términos. Vamos a las redes. Estamos esta noche con bloqueo. Salud. Samuel nos dice: siguen llorando sangre en la salud en nuestro país. Es triste ver cómo tanta gente está muriendo por el mal servicio. OEG, pueden manifestar, pero no bloquear los dos carriles, porque entonces infringen la ley de libre locomoción. Mario, quieren tener eco, no afectar la economía y verse valientes durante el bloqueo salud. Bloqueen la entrada de un concierto o un partido de fútbol, es lo que dice Mario Félix. El problema de nunca acabar: los inconformes bloquean las carreteras y el CACIF acude ante la Corte de Constitucionalidad. El doctor Zavala: los dirigentes están implicados en plazas fantasmas o familiares. Ana: los sindicatos no cumplen con su función real, solo intereses corruptos, nos dice. También nos plantea la chispa adecuada: gran parte esto es una cadena. ¿O te importa? Está bien que manifiesten, pero que no se vale vedar la libre locomoción. Hay pérdidas millonarias para la economía. El doctor Hernández: estas manifestaciones solo pretenden demostrar el poder sindical, de ninguna manera es defender los intereses del pueblo. Y Juan nos plantea: inoperante solo por tantos sindicatos, sino también por los funcionarios. Al final el pueblo no recibe el servicio. Julio: considero que no se puede pretender exigir que se respeten los derechos de algunos pisoteando los de otros. Son parte de los mensajes que tenemos con nuestro hashtag bloqueo salud. André: bonos por todo y pagos por todo. Qué vergüenza sus médicos. ¿Dónde quedó el juramento hipocrático? A ver, yo sí entiendo lo que plantean y lo que plantea con mucha claridad el licenciado Zapata. El trabajador público debe de ser dignificado, pero es que sí debe de haber una forma, una estructura que premia a aquella persona que hace un trabajo adecuado, que hace un trabajo correcto, y que pene a aquella persona que trata de corromper el sistema a más no poder. Ana Lucía Macereos, buenas noches. Carlos Sandoval, Adrián, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta ocasión en las 10 p.m. Gracias por recibirnos en su casa todas las noches. Hay que iniciar diciendo que esta no es una lucha de sectores. No estamos hablando de que los sindicatos son malos, que el CACIF es bueno o que es malo, o que hay que polarizar a la sociedad guatemalteca con respecto a las problemáticas que van sucediendo día con día. Este es un tema de justicia y es precisamente uno de los pilares que van dirigiendo la labor sindical, en teoría. Últimamente, lo que hemos observado con las organizaciones sindicales en nuestro país es que lo último que buscan o que pretenden alcanzar es la justicia para su gremio per se. Pareciera ser que los únicos beneficios que se han venido buscando y también logrando son aquellos que van en perjuicio de todos los demás guatemaltecos que también, por justicia, merecemos tener acceso a la salud pública, y que precisamente por esos acuerdos a los que se han llegado se ha visto vedado este derecho. Como muestra un botón, hoy estaba revisando el pacto colectivo que fue firmado para el Sindicato de Trabajadores de Salud, y entre los puntos que más acapararon mi atención está el pago de bono por trabajo decente, bono vacacional. También se dice que son 30 días de vacaciones anuales para todas las personas que forman parte de este sindicato, lo cual dista mucho de cualquier otra organización en el sector privado y que además es insostenible económicamente hablando. También se habla de un bono para Semana Santa de 700 quetzales que se debe hacer efectivo una semana antes de la Semana Mayor. También habla de un bono por antigüedad, y este lo dividen en una tabla bastante curiosa también, que a partir del año se le da un 5% de 1 a 4 años, y así sucesivamente va creciendo hasta llegar al 100% de un bono adicional. A ver, esto no significa que nosotros no consideremos que en efecto hay que dignificar al trabajador público. Por supuesto que sí. Hay que considerar mecanismos que tengan que premiar a aquel que sí ha cumplido con sus metas. Pero aquí el problema es que, primero, no se sabe en efecto cuál es el mecanismo para determinar quién de todos los trabajadores, no por formar parte de un sindicato o no, merece esa mejora. No se ha hablado tampoco de las mejoras salariales y de condiciones de trabajo para aquellos que sí lo merecen mucho más, que son los médicos, los estudiantes también, que están cumpliendo con sus horas de trabajo
y que son rutinas súper largas, agotantes y que ellos, enfermeras, con mucha trabajadores pasión, administrativos, así es que hay de todo. hay de todo. Mira, pero hay que entender también que contemplando la crisis financiera que atraviesa el Estado guatemalteco y que además por estas mejoras salariales tampoco se puede invertir en mejorar la calidad del sistema de salud en nuestro país. Creo que tenemos que ser más serios y empezar a contemplar con el presupuesto con el que se cuenta qué se puede realizar, a quienes sí se puede premiar y no darse la tarea de regalar el dinero solo porque sí. Ya veo su argumentación legal. Ahora la voy a ver, licenciado Zapata, solo voy a las redes. Pero hay que admitir que es leonino. Eso nos tiene que ser serio, vamos. Noemí nos dice: el verdadero sentido con el que nacieron los sindicatos se ha perdido, se ha prostituido esa labor. La Gata: el descuido en la red de salud viene desde hace 40 años por falta de voluntad política y funcionarios honestos. Carlos: el problema no son los sindicatos, el problema son sus nefastos pseudo líderes. Denis: existe un dictamen de la CC hace años para que estos sean disueltos por la fuerza pública. Falta actitud de parte de las autoridades, refiriéndose al bloqueo específicamente. Armando Paz: el pacto ya fue denunciado por el exministro Monterroso ante el Ministerio de Trabajo y ante el juez, pero Rayo no se atrevió a enfrentar al Frente Nacional de Lucha. Es una lástima, dice Armando. El gobierno anterior, claro, no supo destinar los fondos monetarios correctamente. Parte de los mensajes que tenemos, ya veo su argumentación legal, cuénteme. Lic. Bueno, primero, solo aquí para Armando un paréntesis, un aviso parroquial ahí. Ojo, la denuncia del pacto no implica que se queda sin efecto, no. Son garantías mínimas que ya están y no pueden ser ir en detrimento. Lo otro es que miren, primero, algunas cosas que hay que tener claro. Primero, las trabajadoras, o sea, las enfermeras y los médicos gozan de los beneficios del pacto. ¿De acuerdo? El pacto es para todos, sindicalizados y no. Entonces, decir que hay gente que lo merece más es bien relativo. Pero entonces nos enfrentamos a lo que pasa, por ejemplo, en la CC, y ahora ya estamos manejando instituciones públicas con un bono por productividad. Esto es, miren, el servidor público, el servicio es servicio. Incentivar, no, es que el Estado no... Pero es que el trabajo también en el área privada, o sea... puede uno trabajar y no solo por trabajar me voy a merecer un bono. Es decir, porque yo trabaje bien, es mi responsabilidad hacerlo, es mi obligación, estoy contratada para ello. Si lo hago de una manera aún mejor... Dejemos terminar a Lic Zapata su argumentación, Lic. Miren, yo creo que aquí el problema es que no terminamos de entender, y ese es el pecado original de esto, que en el tema de derecho laboral es distinto el espíritu que inspira el derecho laboral privado del derecho laboral público. No podemos ver, y ese es el pecado de mucha gente que está pensando que todo gira en torno al mercado, es que el servicio público no puede llevarse como si fuera una empresa. Es que no funciona así conceptualmente. Si bien es cierto, se cumplen los elementos de la relación de trabajo, y tienen que existir los tres de ellos para que se dé este vínculo, y ahí hay abusos de contratar bajo servicios técnicos o profesionales en 029 y demás, pero no caigamos en la trampa de pensar que esto es como una empresa. O sea, aquí no se trata de que yo voy a incentivar y voy a premiar al buen trabajador. Eso es un error. El servicio público por eso tiene una gradación en cuanto al tema de salarios y debería tener una uniformidad en torno a condiciones de trabajo. Otra cosa bien importante es que no nos perdamos. Entiendo una cosa, solo quiero construir sobre ese eje. Es que no puede valorar a todos por igual si no todos hacen lo mismo. Miren, retomo, es que el hecho de que alguien no cumpla su trabajo, lo que amerita es que se vaya. No, o sea, si usted quiere hacer esa diferencia... Para despedir a alguien, existe un procedimiento pero miren, bueno, igual para condenar a un violador también existe un procedimiento y tiene que haber un debido proceso. Por supuesto, pero es que estamos... Solo voy a terminar, solo permítanme terminar. Miren, en ese esquema, en ese orden de ideas también, hay que tener claro que los sindicatos no están para defender a la población. El sindicato, la filosófica y conceptual y legalmente su función es velar por los intereses de sus agremiados, tan. El problema de fondo aquí es que tenemos un Estado que no responde a la dinámica que debería responder frente a su burocracia, fruto de su desfinanciamiento y de su desatención. Eso es clarísimo. Pero quedarnos en el esquema de que el problema que tenemos en el abordaje a los servicios esenciales y a los servicios que presta el Estado es exclusivo por parte de los sindicatos es un error y es una falta de visión. Entiendo que se han dado muchas perversiones y muchas irresponsabilidades, porque hay casos de verdad muy delicados, pero no podemos, y desgraciadamente son los que más resaltan, ¿no? O sea, siempre el trabajador eficiente, el buen burócrata no luce como luce un sinvergüenza.
Pero créanme que yo creo, en mi experiencia en el Estado, que por cada uno de esos sinvergüenzas hay por lo menos 100 excelentes trabajadores. Entonces, primero, no metamos eso en un costal y cambiemos la visión filosófica de entender al Estado como una empresa. No, el estímulo del servicio público es servicio y para eso se le paga y si no, se va. Por eso, Lick, pero es que yo entiendo el planteamiento que usted hace de una manera muy natural, pero también entiendo que hay personas que dan más de lo que se requiere y hay personas que dan menos. Es que ese es el tema. Hay trabajadores del Estado, como lo hay en el sector privado, como lo hay en cualquier actividad, que hay quien se compromete plenamente con al lo Estado que no hace. se entra para cobrar más. No, qué bueno, y el de Estado acuerdo, no pero paga es ni que- agradece. no. Juan Carlos, es que usted lo que tiene que hacer es castigar al ineficiente, pero es que no puede premiar al eficiente, porque ese es su trabajo. Para eso están los burócratas, Bueno, para eso Pero están. si no es pero- premio pero- ese bono, entonces Pero ¿qué? el problema es que, a ver, usted viene y blinda, y usted lo sabe bien, blinda bajo la ley a aquel que lo hace mal, y entonces se está poniendo en el ¿A mismo quién que lo hace mal? Sí. Aterricémoslo. Adrián, Por eso. El bono es para todos, sindicalizados o no. ¿O a qué se refiere? ¿Cómo lo blindo? Lo blindo cuando no lo puedo despedir, cuando tengo las plazas inmovilizadas, cuando le doy Ojo, plaza inmovilizada no existe. No lo puede despedir porque eso dice, de hecho eso dice la ley de servicio civil, no es una negociación colectiva, es todos. Por eso. Porque la esencia del Por servicio eso, pero civil entonces usted me dice, si no lo hace bien, lo he hecho, pero estoy blindado. Es que no se está puede, blindado. No se puede. Se puede. Por el Dios. trabajador sindicalizado es... Sindicalizado, miren, y ahí es No otra cuestión. sindicalizado y no Sindicalizado y no sindicalizado, según la ley de servicio civil, usted no puede despedir a alguien sin justa causa. Claro. Tan tan. Ojo. Claro. Ahora vamos a esto. Aún con justa causa se puede despedir. Hay un procedimiento. ¿Dónde se lleva? En un juzgado de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Financiar la justicia de este país para que eso camine rápido y los tribunales no estén desbordados. Que me emplazó y entonces no lo puedo despedir. Hay incidentes y hay denuncias tanto para reinstalar en caso de una injusticia como para despedirlos. No, miren, es que ese no es el tema. Es que el problema no es satanizar y señalar que ese es el objeto del problema. En este país el problema es un problema de una debilidad institucional que tenemos que abordar ya. Y ahí vale la pena aterrizar en la urgente reforma a la ley de servicio civil para hacer también desde la legislación esta diferencia entre servicio público y el trabajo propiamente en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque ahí podemos apuntalar toda esta fortaleza para evitar estas perversiones que ustedes señalan y que los tienen indignados como a muchos de nuestros Solo voy a la red. televidentes. Ahorita voy a analizar, solo voy a la red. Tengo mensajes, nos dice Raúl, el servicio público y el ánimo de lucro son incompatibles. Ricarda nos dice, si los diputados tampoco velan por todos, los trabajadores solo por la cúpula del mismo de salud del pseudo sindicalista Lara, es lo que nos dice Ricarda. Javier, la premisa del funcionario público a servir al pueblo, los sindicatos extorsionan las instituciones. José Antonio, Bloqueo Salud y Luis Lara se hizo millonario con el Partido Patriota, ahora no da la cara a sus afiliados del Frente Nacional de Lucha, otro responsable de la crisis. Bueno, yo veo ahí el hecho de que en el caso del dirigente Lara, yo no es que lo defienda, pero entiendo que tiene problemas serios de salud y entiendo que debe ser el tema del por qué no da la cara, como lo plantea en este caso José Antonio. Los 30 días de vacaciones se tienen ganados, hay muchos riesgos de contraer enfermedades, el único sindicato que controla todo en Guatemala es la cofradía, los demás son títeres. Elmer Reyes, y a todo esto, ¿dónde queda el bien común en la administración pública? Es lo que nos plantea el licenciado Reyes. Marielos, de todos los bonos que habló, ninguno dan en tiempo estipulado y no entra en el aguinaldo ni en el bono 14, es lo que plantea Marielos, a los que planteaba Ana Lucía. Luis, ¿y qué pasa con los verdaderos responsables del problema de salud? Responsable de muertes de miles de niños. Ana María nos dice, terrible bloqueo salud y toda esa plata, ¿dónde está? Ojo al dato, y aquí nos da este desglose que usted puede ver a través de las redes. Rodrigo, la solución reactiva son más caras que las preventivas. No se debió dejar que la salud se deteriorara tanto. Ana Lucía. Aquí plantea Brenda nos pone, construyendo sobre lo que decía Adrián, ¿por qué entonces no se despidieron a las personas que encontraron robando medicamentos en el Hospital General? Es precisamente esa la preocupación del guatemalteco. El procedimiento que en efecto existe, por supuesto que lo hay, pero es tedioso y largo. Para poder despedir a un trabajador del Estado solo por serlo, es bastante complicado el procedimiento y eso le cuesta plata al gobierno guatemalteco. Eso le cuesta dinero a todos nosotros en nuestro pago de impuestos. El tema aquí es que
aunque existe el procedimiento para poder despedir a alguien, no solo esa es la solución, porque no es inmediata, no es rápida y tampoco es definitiva, porque puede existir también el otro procedimiento de poder volver a poner en el mismo lugar al trabajador cuando después de una decisión así lo amerite. Y eso es realmente preocupante, por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de la generalización de estos beneficios para todas las personas que forman parte del sindicato de salud... No, para todos. Por eso, para todos los trabajadores, no solo los sindicales. Para todos los trabajadores del sistema de salud. ¿Qué pasa con aquellas plazas fantasmas, con aquellas grandes cantidades de trabajadores que forman parte de algunos renglones en específico que no llegan a trabajar y que esas personas sí no se merecen ninguna clase de aumento? Entonces, cuando hablamos de eso, vamos en contra de las mismas mejoras por las cuales se está trabajando de parte del sindicato. ¿Por qué? Porque si la organización sindical buscara en efecto las mejoras de sus trabajadores sabiendo que se lo merecen, ellos mismos deberían de promover una tabla o algún procedimiento interno para poder saber quiénes son los que en efecto se merecen que les den algún bono. Y sí considero que es un premio porque aquel que trabaja de buena manera se merece alguna retribución, pero eso no significa que solo por trabajar se le vaya a dar. A ver, Lic, yo entiendo esa conceptualización sumamente ideal que usted tiene del servicio público. Es que eso dice la ley. No, pero es que estoy de acuerdo. A ver, estoy de acuerdo. Yo de verdad creo que además usted tiene una amplia experiencia y bagaje en el tema del servicio público. El tema aquí es que cuando usted no hace una diferenciación, como bien plantea Ana Lucía, y usted incluso le da ese tipo de beneficios laborales a la plaza fantasma, algo no hay mal. Algo hay mal. Sí. O sea, si usted como Estado no tiene la capacidad de poder detectar esas estructuras, a ver, que nos quedan claro que van desde lo municipal, departamental, nacional, incrustadas. No tenemos esa capacidad institucional y entiendo bien lo que usted plantea, el fortalecimiento institucional corre por una serie de elementos, algunos desde la legislación, otros desde la acción y la operativización de esto. Pero es que mientras como Estado no logremos tener, primero, un censo claro de cuántos trabajadores tiene el Estado y qué hace cada uno. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no tenemos solo voy a las redes básicos, y ahorita vamos. Herramientas básicas de fiscalización en ese sentido. Primero, erradicar a los líderes sindicales parásitos que se aprovechan y manipulan a su antojo a los agremiados. Víctor, no soy experto en el tema y ya entendí el punto del licenciado Zapata. El problema es de fondo, no solo salud es justicia. Grande Zapata es lo que le dice como su hashtag. Nos dice el señor Osorio, si el empleado da más allí será cuando merezca un bono, si da menos, pues afuera hay un estigma sobre el empleado del Estado. Así es. Que yo no estoy de acuerdo con ese estigma. Yo tampoco. Yo no estoy para nada de acuerdo con ese estigma. Yo sí creo que hay de verdad empleados públicos, maestros, salubristas, trabajadores en todas las instituciones que son de verdad gente digna, plausible su trabajo y su esfuerzo y que pues con su trabajo hacen muy bien merecido su salario. El doctor Hernández, Lic Zapata, el sindicato está para defender intereses gremiales, pero tampoco está para crear mafias de estructuras del Estado, es lo que plantea el doctor Hernández. Oscar, estoy de acuerdo con Lic Zapata, el trabajador del Estado está para servir y el sindicato perjudica al pueblo. Herbert, debe de proponerse una reingeniería en los colaboradores de salud y en sí en todo el Estado que incluya inventario y buen servicio. El doctor Orozco, si desea dinero existe lo privado, ahora si desea satisfacción personal existe lo público, es lo que plantea el doctor Orozco. Susana, ¿y los pacientes? El sindicato no nos sirve. Si sigue así, lo mejor es refundar el servicio civil. Edwin, los bloqueos no solucionan el problema, lo empeoran. También es cierto. Raúl, el servicio público y el ánimo de lucro son incompatibles, ya lo leíamos hace un momento. Gustavo, investiguen los sindicatos en el gobierno, son una gran mafia y ahí vive la corrupción, son negocio. El exministro de Salud Pública, Ludwig Ovalle, tuitea con nosotros y nos dice, si es real el interés de abastecer los hospitales, ministro y sindicato deben negociar nuevo pacto viable sin abuso ni prebendas, es lo que dice el exministro Ovalle. Bueno, hay injusticia salarial, los trabajadores del legislativo, de la CSJ, del Ministerio Público mandan más que los directores de hospitales, es lo que nos dice OEG. Lic Zapata. Totalmente cierto.
Miren, insisto, sí, es que todo lo que hablé, yo lo he dicho en varias ocasiones en este espacio, todo lo que hablemos en el tema del Estado y nuestra preocupación por Guatemala parte de una cuestión: cero tolerancia a la corrupción, juicio y castigo a los responsables, y partiendo de ahí podemos hablar de lo que quieran. Ahora, ¿cómo logramos esto? Miren, pretendemos una investigación, una auditoría, y que eso no es justo, y nos rasgamos las vestiduras por decir que las plazas fantasmas y que no es justo que ellos... Pero ¿cómo le entramos a determinar todo esto? ¿Cómo entramos a desenmarañar esta red de corrupción que tiene cooptada al Estado? Y solo hay una forma: con recursos, voluntad y fiscalización. El problema es que sin recursos no podemos aceitar al aparato institucional desde lo judicial, porque yo entiendo que los procedimientos son cansados, pero es el debido proceso. Eso se llama Estado de Derecho. No, por supuesto. Y entonces, en ese sentido, para destituir a un trabajador que ha incurrido en una causal de despido, estando emplazado, por ejemplo, el ente para el cual trabaja, miren, los plazos que tiene la ley son súper cortos. Lo que pasa es que la presa judicial no permita que el juez de trabajo pueda entrarle a ese asunto. ¿Qué hacemos? Bueno, necesitamos fortalecer el sistema de justicia para que esos procesos duren lo que realmente la ley dice que tienen que durar. Es que la norma sí contiene las cuestiones. El problema es que la norma nos quedó sumamente chiquita para el monstruo que tenemos ahora. ¿Qué es básico? Abordemos el tema desde la ley de servicio civil para que, como yo les decía, distingamos el servicio público del servicio del trabajo privado y podamos determinar ahí ciertos aspectos. Lo que sí no termino yo de aceptar, primero, es el hecho de la satanización per se del movimiento sindical, que si bien es cierto, ha caído en perversiones y se ha desnaturalizado, y los dirigentes han perdido el norte y de verdad están condenados realmente, además de todo el señalamiento y toda la condena popular, a tener un proceso serio de estar cerca de extinción por su miopía ante la dinámica social y la dinámica de país. Eso hay que ser crítico y hacer un llamado para que asuman una postura distinta, reivindicando los principios y los postulados de derecho de trabajo desde lo sindical. Básico, sí, básico. Pero el hecho de establecer un tema, de generar incentivos y premiar el buen trabajo, insisto, es que usted cuando entra a trabajar al Estado, usted sabe cuánto es su plaza, cuánto es su puesto. Y usted ahí lo que hace es trabajar para el Estado, y por eso es importante dignificar el salario del servidor público. De acuerdo. Insisto en que no podemos seguir pretendiendo manejar al Estado como si fuera una empresa, porque entonces nos topamos con esto. Ahora, que el problema de los bloqueos es un reflejo de esta intolerancia y de esta perversión, lo es. Pero también démonos cuenta que en muchas ocasiones no hay otra opción para que ellos manifiesten su descontento. Yo en lo personal estoy en contra de los bloqueos y creo en efecto que hay un problema serio en el hecho de violentar derechos de otras personas en reivindicación de un derecho propio. El problema es que en el esquema del deber ser no tenemos por qué llegar a esto. El abordaje tiene que ir más allá. Pero le voy a hacer un planteamiento en este sentido, y se lo digo con absoluto conocimiento de causa. Si los trabajadores sindicalizados del Ministerio de Salud, que fueron quienes protagonizaron hoy los diferentes bloqueos, tan solo llaman a las redacciones de los medios de comunicación como lo podría hacer cualquiera, se les va a cubrir esa nota. Es importante. A ver, en los noticieros, yo he trabajado durante muchos años en noticieros, a ver, en los últimos 3 meses hemos llevado notas de salud todos los días, con la voz de los médicos de este hospital, con la voz de los médicos de tal otro hospital, a ver, nuestros corresponsales en todo el país, ahí están día con día, en Retauleo, en Huehuetenango, en San Marcos. Quiere decir que usted, para hacerse escuchar, no necesita generarle caos a nadie. De verdad, no necesita generarle ese caos a nadie. Vamos a las redes. De acuerdo. Raúl nos dice, los sindicatos deben de proteger a sus agremiados, no buscar prebendas para sus dirigentes. El pacto consistiría en que tanto político con intención de llegar al poder y los funcionarios se atienda en los hospitales nacionales. Lo mismo gana un médico trabajando en la montaña que trabajando en las cabeceras departamentales. No hay incentivos, es lo que nos plantea OEG. También nos dice Lore, hay que tomar lo mejor de ambos mundos, de la esfera privada, la rapidez y la modernización, y de lo público, el respeto al trabajador. Javier, la antipatía es para los sindicalistas, los sindicatos actuales, no para la figura sindical como tal. Hay diferencia, es lo que plantea Javier. Herbert, el Código de Trabajo defiende los derechos de cada trabajador, pero debe castigar a los malos servidores públicos. ¿Qué institución supervisa y fiscaliza a los sindicatos? Dice Jesse. Debe ser el Ministerio de Trabajo. Mario, el Estado tiene miedo a los sindicatos de salud, por eso abusan y chantajean con bloquear partida de haraganes, dice Mario. Y
bueno, es parte de lo que se viene comentando en esos mensajes. Tenemos otros. Nos dice Álvaro, el sindicalismo es necesario en un Estado de Derecho, pero lo que hay en Guatemala son mafias sindicales. Bueno, el sindicalismo existe en todas partes del mundo, en lugares tan proclives a otros sistemas como los Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los grandes casos durante la bomba inmobiliaria fue el caso de los sindicatos de las constructoras de autos, que a entender de algunos analistas económicos fueron los que hicieron quebrar la industria automotriz en los Estados Unidos. Vamos a ir a la pausa. Al regresar seguimos con esta temática. Estamos con Bloqueo Salud como nuestro hashtag de la noche. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Carlos. Un abrazo a los compañeros de Antigua Sports. Vamos ahora a las redes. Estamos con Bloqueo Salud como nuestro hashtag de la noche. Felipe, lo que se necesita son nuevos liderazgos en los sindicatos con ideas más del bien común. Zapata, más todo eso que usted expone. Es lo que plantea Felipe, haciendo alusión a lo argumentado por el licenciado Adrián Zapata. Oscar, el gran vacío institucional, la falta de certeza jurídica son reflejo de acciones como los bloqueos. Es correcto. Nos dice Rodolfo, dígame por favor, ¿cuándo un movimiento de bloqueos a nivel nacional ha logrado cambios? Solo arreglos corruptos, es lo que nos dice Bueno, el gran paro Rodolfo. nacional, pues, en parte fue una de las... Lo del paro nacional... No es medible porque no hubo un bloqueo sistemático para afectar a otros. O sea, ¿qué es lo que ocurrió hoy? Mire, la marcha de las universidades tapó toda carretera El Salvador. Pero es que usted... No, lo que estoy diciendo es... Pero ahí hay un miren, tema, métodos, formas de presiones, pero está bien, está bien. Pero es que cuando usted lo hace de manera sistemática, o sea, usted viene y agarra las 4 entradas de la ciudad y ahí coloca un piquete de personas para afectar a otros, o sea, no es que usted tenga una manifestación legítima, ¿verdad? O sea, cuando su único objetivo es afectar a otros. Es que depende, ¿va? Pero bueno. Jacqueline, el problema son las condiciones que se aceptan en los pactos colectivos, es lo que nos dice Jacqueline. Estamos a las 10:53. Y sobre ese tema que dice Jacqueline es la forma en la que yo quiero terminar. Lo que se acepta con los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Si bien esos pactos colectivos ya tienen una vigencia desde hace muchísimos años y que han venido beneficiando a los agremiados del Ministerio de Salud, hay que entender que tampoco se puede seguir aprobando cosas solo porque sí, solo por quedar bien con una gremial y con el fin de apagar fuegos y evitar esta clase de bloqueos que son una forma de amenazar a las autoridades con estas medidas de hecho. Esto no es correcto, no es justo y tampoco es sostenible en el tiempo. Recientemente se acaba de presentar un adendo al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Salud, en el cual el segundo inciso del mismo contempla una modificación al artículo 43 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Solo esa pequeña modificación, que dicho sea de paso, no está firmada por todas las partes, únicamente por 2 de ellas, hace o representa más bien un costo para el Ministerio de Salud de más de 470 millones de quetzales. Eso no es justo. Eso no es justo, porque esos 470 millones de quetzales pudieran representar muchísimas otras mejoras en el sistema de salud. Pudiera representar la compra de medicamentos realizados de una buena manera. Pudiera representar la mejora, eso sí, de los trabajadores que sí lo merecen. Pudiera representar la presencia de más instalaciones, más hospitales, en mejor calidad, en fin, puede representar muchas cosas y no es justo ni correcto que se vaya a dirigir a una organización como este sindicato solo porque tememos a que vayan a seguir realizando estas medidas de hecho. Vamos a las redes, tenemos algunos mensajes con nuestro hashtag de la noche, Bloqueos Salud. Nos dice Estuardo González, en el servicio público el premio por hacer su trabajo no es un bono, es saber que con sus acciones la población se beneficia. La función del Estado es garantizar servicios con los recursos públicos, no premiar ni modificar a quien hace bien su trabajo. Correcto. Coincidiendo con lo que planteaba Elic Zapata desde un inicio. ¿Lo escucho, Elic? Bueno, yo sí también quisiera terminar con algo. Y es, primero, que tengamos claro que aquí el problema es tener un Estado fuerte para poder solucionar toda esta vorágine de problemas, esto que tanto nos indigna. Es básico un Estado fuerte y eso trasciende al tema sindical. En una primera fila es fortalecer al Estado y para eso necesita plata y creo que es urgente retomar, en lo particular sí creo que vale la pena que se saque del abandono el pacto fiscal, por ejemplo. Aparte de ello,
creo que el hecho de la colocación de las reformas a la ley de servicio civil en la agenda del legislativo es una oportunidad de oro donde podamos establecer una reestructuración del servicio civil que vaya más allá de la forma de ingresar al servicio público y ascensos, sino que pueda abordar parte de esta dinámica que ha generado muchas perversiones de algunos liderazgos negativos, no todos. Y también creo que vale la pena, y a mí me gusta mucho en ese sentido el modelo colombiano, en el aspecto de generar una jurisdicción o retomar el tema de una jurisdicción en materia de derecho puramente laboral administrativo, que permita acelerar procesos donde se ventilen los problemas de este tipo y que se aplique justicia, no respetando siempre los esquemas en un marco de derecho laboral público, pero que sea atendible con celeridad y con justicia, como yo les decía. Entonces creo que eso es indispensable, pero todo esto descansa sacando de nuestro marco, de nuestro esquema mental, la satanización de entrada de un movimiento sindical, porque no es así. O sea, el sindicalismo debería ser el principal aliado del Estado, o de una empresa, incluso en lo particular, como su recurso humano, como su elemento más valioso. Y lo otro es entender que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No nos va a llevar a ningún lado. Lo que fue primero es un Estado fuerte y la necesidad de financiarlo. Eso sí, con controles, con eficiencia, con eficacia y con fiscalización permanente. Pero entonces, reitero, si fue primero el huevo o la gallina, no sé, primero había que tener para comprar el pollo. Tampoco hay duda, primero fue el huevo. O sea, ahí está absolutamente claro. Primero fue el huevo, por lo tanto, es que no hay duda. Es un hecho científico, fue el huevo. Ahí con la misma, ¿sí? O sea, fue el huevo, no sé. Vamos. Rubén nos dice, eso solo ha servido para que los líderes saquen ganancia. Los trabajadores tienen la culpa por no involucrarse, es parte de lo que nos dice Rubén. Son las 10:57, vamos a ir al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Trabajadores de salud bloquearon alrededor de 4 horas diferentes tramos carreteros del país exigiendo la no privatización de la salud y el abastecimiento de los hospitales. El juzgado B de mayor riesgo autoriza que el expresidente Otto Pérez Molina cuente con electrodomésticos en la cárcel del cuartel de Mariscal Zavala, donde se encuentra recluido. La presidenta Dilma Rousseff sufrió otro golpe en la crisis política que le acecha cuando el vicepresidente Michel Temer expuso una carta donde habla de falta de confianza. Y el Real Madrid, que ya estaba clasificado para los octavos de final de la UEFA Champions League como primero del Grupo A, cerró su participación en la primera fase con una goleada 8-0 ante el Malmö sueco. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. El proceso de construcción de ciudadanía no es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana. El entender que las estructuras de corrupción están enquistadas en lo más profundo de nuestro Estado, eso nos va a tomar mucho tiempo. Habrá que ser bastante persistentes, habrá que ser tolerantes, habrá que insistir y persistir en nuestro trabajo de fiscalización y de creación de una ciudadanía más fuerte para poder tener ese Estado de Derecho de los que todos anhelamos. Para eso habrá que ser más para servir mejor, como planteaba San Ignacio de Loyola. Adrián Zapata, Nolcema Mazariegos, Juan Carlos Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa.